Acá en Japón están los parques temáticos más famosos y reconocidos del mundo, y nosotros obviamente no íbamos a perdernos la oportunidad de conocerlos. En este video nos vamos a dos de los más impresionantes, Disney, que está ubicado en Tokio, y Universal Studios en Osaka. Quédate hasta el final para ver cómo son estos dos parques acá en Japón y suscríbete a nuestro canal para acompañarnos en este viaje. Es completamente gratis. Estamos en Disney Sea. Sí. Miren las vistas. Esta es la entrada allá, aquel puntito que se ve es la entrada. Y miren las vistas hermosas que tenemos atrás nuestro. Acá estamos en un castillo tipo español con su galeón ahí de maderita. Para los conquistadores, para los que vienen a conquistar acá las tierras japonesas, niponas y se olvidaron del barco, ahí tienen. Acá en Japón hay dos Disney, el Disney común y el Disney Sea. El común es como el Magic Kingdom. Magic Kingdom. Que es más ambientado en Mickey, Minnie, Pluto, Goofy. Como más para niños. Más para niños. Sí. Y este se supone que está más ambientado en adultos, pero lo elegimos porque solo existe acá en Japón. El Disney Sea, como tal, la temática de Disney Sea, solo existe acá en Japón. Así que dijimos, bueno, si tenemos que elegir uno, que sea este, que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Sí. Miren esto. Qué bueno que está. Mira, filmá ahí adelante cómo sale humo. Mira. Hinchamos acá la palanquita. Oh. Lo bueno que tiene este parque es que tiene hasta 1 metro que te trae directamente acá. Es un metro ambientado en Disney desde que te subís, que están pasando la música, tiene las agarraderas de Mickey y de Minnie, sí. Y todo decorado, ambientado, está precioso. Aparte hace como una ruta circular y claro, te deja primero en Disney, el otro Disney, después en el resort y después la tercera parada es Disney Sea. Sí. El recorrido de este metro va de la terminal donde te dejan los metros comunes de la ciudad, ahí sale el metro de Disney. Y que sale 260 yenes por persona. Ida y 260 vuelta. Sí. O podés hacerlo caminando, o hay buses también. No sabemos si son gratuitos. Nosotros queríamos tomar el metro porque yo quería tomar el metro en realidad, porque no sé, quería vivir la experiencia, pero no sabemos si son gratuitos los buses o si se pagan. O si se pagan seguramente sea más barato que el tren, o no. Sí. Pero por ahora nos está encantando, nos está re gustando. Sí, estamos haciendo la fila para entrar al juego de Indiana Jones. Que el juego promete bastante. A ver si tenemos suerte en este. Sí. Vamos a cruzar los deditos. Vamos a ver, porque sería, si podemos entrar, sería el primer juego así bueno que vamos a ver acá. Porque los otros como que estuvieron medio pelo. Sí, eran como más para niños. Subimos a dos y eran más para niños. Uno que era como un botecito. Sí. Y después, ¿cuál fue el otro que subimos? Ah, el teatro de... Teatro. Hicieron como una obra de teatro como de magia, con el genio de Aladín. Estuvo lindo. Hasta ahora lo que nos estamos dando cuenta igual, que parece ser que los juegos buenos son los que tienen largas filas. Porque los que tienen poca fila, no. Está todo muy bien decorado, como si fuera una jungla, lleno de árboles, parlantes con ruido de grillos, de pájaros.
Recién salimos del juego. Estuvo muy bueno. A mí me encantó. Sí, estuvo buenísimo. En realidad te meten como en unos carritos y entras a una cueva. No sé, son como muchos escenarios de la película. Vendría a ser como un jeep que te meten. Ahí está, sí, como un jeep. Y entras, no sé, pero entras a unas cuevas enormes, llenas de todo, de escenografía, todo bien hecho. Y es todo gigante, no sé, está buenísimo. Son unas cuevas enormes, el jeep va para atrás, para adelante, frena, te echan como humo. Hay una parte que baja la bola, como la película de Indiana Jones, la bola de piedra esa gigante que lo corre para atrás y se mete el jeep por abajo así. Está buenísimo. Hay una parte que entran a tirar como cerbatanas de los costados, pero es aire, entran. Sí, sí, porque te tiran aire, viento, te da frío, está buenísimo. No sabemos qué es esto todavía, vamos a ver, pero está súper lindo, parece como una aldea. Sí. Mapa verde, ¿qué es? Ah, es para subirte a ese bote, miren. Vamos a ver qué fila hay, porque acá todo es fila. Fila, fila, fila. Bueno, este no va a ser porque es una ida, o sea, vos te tomas el bote, pero termina como en la otra punta del parque, así que por ahora no. Ah, estamos en El Dorado, en el juego del Dorado. ¿No es un restaurante? Sí, este es un restaurante, pero es la aldea, se ve que esta aldea es de ahí, del Dorado. Claro, porque Miguel y el otro que no me acuerdo que eran del dibujito El Dorado, eran españoles. Se ve que está ambientada en tipo en México. ¿Españoles o mexicanos? ¿Qué No, era? no, pero está ambientada tipo en México porque eran españoles que venían a explorar en la tierra donde estaban los mayas y eso, no me acuerdo bien. Ah, no me acuerdo Pero de ese dibujito. era de México, mirá. Bueno, y ahí está el juego del viaje al centro de la Tierra. ¡Opa! Oh, mira eso. Entramos de nuevo a Viaje al Centro de la Tierra. Vamos a ver qué tal. Este es nuestro segundo intento porque en el anterior nos bajaron del juego porque había una falla técnica. Estoy contento por subir y ¡pum! Se rompe el juego. Qué buena suerte que tenemos. Angelita. Problema técnico. Problema técnico. ¿Cómo estamos acá parados? Prendieron las luces. Bueno, estaremos acá un rato. ¿Qué va a hacer? Así arrancamos nuestro primer juego en Disney bajándonos por falla técnica. Así que ahora, Qué desgracia, loco, qué desgracia. pero por lo menos tuvieron la decencia de regalarnos un Fast Pass. Así que ahora entramos sin hacer toda esa fila de nuevo. Teníamos como 1 hora y media de fila. Sí, un montón. Y por suerte pudimos entrar con el Fast Pass. Sí, Así que- lo vimos funcionando y dijimos, vamos. Estamos en la puerta de los infiernos. Ay, estuvo buenísimo. Sí, estuvo Yo genial. salí con los pelos medios para cualquier lado. Estuvo buenísimo, te meten como en una cápsula así, no sé, tipo cápsula del tiempo. Y de nuevo a las cuevas con todos seres de otros mundos extraños. Está buenísimo. Sí, Julieta estaba al lado mío y hay va a levantar así para bajar la montaña rusa y se apaga la luz y siento cuando baja así todo el pelo de Julieta así entrándome en la boca. ¡Ah! Porque no, está genial. La mejor parte es la parte que baja del volcán. Está buenísimo porque aparte no te lo esperás.
como que te tiran todo un humo en la cara, te lo tiran así en la cara y de repente ves la luz porque estás dentro de la cueva. Entonces, de repente ves la luz y bajás así, que a mí me subió todo. Pero sí, no te lo esperás aparte, no porque te lo esperás. va re tranquilo, el carrito va re tranqui. Entonces decía, esto va a ser tranqui. Sí. Y de momento, empieza a subir y bajar. Oh, O sea, va tranquilo ahí entre los seres de otro mundo, cosa que está buenísimo, está todo re contra bien hecho, Sí. precioso, nos encantó, pero claro, no te esperás ese final. Y es como que te sube todo, pero está de más. Está buenísimo. Pero qué hermosos estos lugares, cómo te transportan a la niñez, ¿no? Pero qué lindo, qué lindo. Ah, miren, 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 allá esa parte. Esa es la parte que sale el carrito volando. Cuando baja el carrito de allá, wow, es increíble. Ahí. Ahí viene. Ahí. Ahí salió. Está muy genial. Qué lindo. Ya me acuerdo de... Qué lindos recuerdos de mi Italia querida. ¿De cuando lo soñaste? Ah, cierto que no fui. Todavía, ¿verdad? Todavía. Todavía. Bien, esa es de actitud, Julieta. Esa es de Vamos de a actitud. poco, ¿qué querés? Esa es de actitud. ¿Quién te viera allá en las playas toscanas? Al sol, Está, corte. con una mozzarella. Corte. Miren lo que es acá el parque de Toy Story, Toy Story Manía. Creo que es un juego interactivo. Vamos a este y después nos vamos a la Casa del Terror. Vamos a ver qué tal. Estuvo muy bueno. Era como los otros juegos, pero tenías para pegarle, ¿cómo es? Era interactivo, era con pantallas Sí. y ibas con un arma, Como una feria americana. De las esa que se vas conocen. con el arma y le pegás y tirás los Claro. patitos y te dan un peluche. Tirás pero los era una pantalla. patitos o le pegás a los globos, era por puntos. Y al final cuando terminaba te contaban los puntos a ver quién había ganado. Pero estaba buenísimo. Ahora estamos comiendo un heladito, uno con forma de conchita de mar y ese de tiramisú. ¿El Mickey? Y vamos a ver si podemos hacer la fila para entrar a la Casa del Terror. Miren lo que es eso, miren lo que es esa construcción, No, por es Dios. inmensa, es hermosa. Ya me estoy imaginando todas las cosas que deben haber ahí adentro. Otras 20 horas de fila. A esa ventana te lleva y de ahí te tira. Un ascensor, está buenísimo.
Ahora nos vamos a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón. Rodeada de muchas vías fluviales y canales artificiales, es uno de los centros financieros y de comercios más grandes del país. Osaka es una de las ciudades más coloridas y diversas de todo Japón y nos venimos hasta acá porque es donde está Universal Studios. La verdad es que a este parque teníamos muchísimas ganas de ir, pero como buenos uruguayos compramos la entrada el día anterior porque por supuesto todo a último momento, así que nos quedamos sin entrada al parque de Nintendo que requiere una entrada aparte y que tiene muchísima demanda, siempre está lleno. Pero no importa, dijimos, estamos acá, así que vamos a disfrutarlo al máximo y al final fue una de las mejores decisiones que tomamos porque fue nuestro parque favorito. Este parque no lo grabamos de la misma manera que Disney porque, 1, había muchísima música y 2, la verdad es que nos la pasamos disfrutando como dos niños chicos y decidimos dejar el cel un poco de lado. Pero igual filmamos muchísimas cosas que les vamos a ir mostrando. Ni bien llegamos, nos fuimos directo al parque temático de Harry Potter, porque nosotros somos fanáticos y queríamos estar entre los primeros para ahorrarnos la fila. Este parque fue una alucinación. Desde el momento 1, ni bien entramos, ya empieza toda la ambientación, con música, sonidos, pinos, olores, el auto de los padres de Ron chocado contra un árbol. Todo te hace sentir que estás entrando a Hogwarts. Cuando termina este sendero de pinos, ahí entras de lleno al parque, como si estuvieras en la parte de la película donde compran los libros, donde está Ollivanders, la dulcería, incluso está el famoso tren a Hogwarts. Esto obviamente todo con sonidos, efectos especiales, luces, todo. Podés comprar una varita también que te permite juegos interactivos en diferentes partes del parque, con diferentes elementos, o podés comprar dulces, comprar recuerdos, comprar la cerveza famosa de Harry Potter y un montón de cosas más. Una de las atracciones es el local de Ollivander, donde venden varitas, y ahí empieza todo un show donde se abren y cierran cajones. Está genial porque es súper interactivo con la gente, la verdad es muy recomendable, está muy bueno. Tienen que hacer fila, pero no suele durar mucho y vale la pena. Pero sin dudas la atracción principal está dentro del propio castillo. Si vas ni bien abre el parque, lo vas a encontrar bastante vacío, pero si no, seguramente vas a tener que hacer una fila larguísima. Ahí entras al castillo donde vas caminando y están los cuadros hablando entre ellos, en japonés obvio. Hay salas, por ejemplo, de pociones, la oficina de Dumbledore, el espejo mágico, todo lo que te puedas imaginar. Y al final de la fila subís al juego que no sé cómo describirlo porque no lo pudimos filmar obviamente, pero ha de ser uno de los más alucinantes que hemos subido. Entrás en el mundo de Harry Potter por completo, al bosque de las arañas, a un juego de Quidditch, te enfrentás a los dementores, es épico. Todo en general es increíble, la ambientación, los efectos especiales, todo hecho de manera excelente y súper detallista. Después hay diferentes shows, como por ejemplo uno con el hipogrifo, que lo hacen un poco en japonés, un poco en inglés, es como una obra de teatro, digamos. Saliendo de ahí nos vamos a Jurassic Park, donde también está todo muy bien ambientado. Hay dinosaurios caminando por todos lados y hay una montaña rusa que está increíble porque vas colgado con los pies al aire. Sin dudas, para quienes les gustan las montañas rusas, es uno de los mejores juegos del parque. Ahora nos vamos a Waterworld. Esto no es un juego, sino que es un show, pero la verdad es que merece muchísimo la pena porque está increíble. Entrás como en unos galpones gigantes, caminás hasta llegar a unas gradas donde te vas ubicando y hay unos asientos que están marcados porque si te sentás ahí te vas a mojar seguro. El show empieza con un acting ahí donde van interactuando los actores y te tiran agua y después empieza lo bueno. Efectos especiales increíbles desde sonidos, bombas, tiroteos, todo lo hacen ver súper real. La verdad nos sorprendió un montón porque no esperábamos algo tan bien hecho. Impacta incluso pensar en toda la logística que hay detrás de este show
para hacerlo varias veces al día de la forma en que lo hacen, porque de verdad en tan solo minutos parece como si destrozaran toda la escenografía. Es alucinante y no tiene ni un minuto de desperdicio, de verdad lo recomendamos un montón. Bueno, después la verdad es que hay varios sectores diferentes, uno ambientado en una ciudad de Estados Unidos, otro de niños, otros de diferentes películas o dibujos y todo está perfectamente diseñado. El mundo de los Minions con la música, los personajes, el juego que está muy bueno también, aunque quizás está más orientado a niños, pero nada, está increíble. No tenemos video de todos los lugares que hay en Universal, pero son bastantes y todo está espectacular. Hay muchos restaurantes, cafeterías, una excelente atención al público en todos los sentidos y un ambiente espectacular. El broche de oro fue Al caer la noche. Nosotros fuimos en el mes de octubre y no sabíamos, pero había un especial de Halloween. La música cambió por completo, se puso todo terrorífico, las luces y empezaron a salir personajes disfrazados, unos sangrientos, animes de terror, personajes de películas, otros con motosierras, un montón diferente caminando por la calle y asustando a la gente. Pero también los disfraces eran súper profesionales y fue épico. Al menos para mí, que amo Halloween, fue una experiencia alucinante, de película. Realmente Universal fue nuestro parque favorito porque combinó dos de nuestras cosas preferidas, que es Harry Potter y Halloween en mi caso, así que no tiene comparación. Lamentablemente nosotros no pudimos conseguir entradas para el parque de Nintendo, donde está Mario Bros, que está dentro de Universal, pero requiere, como les dije, una entrada aparte y ya estaba todo colapsado, porque es el único Universal que tiene el parque de Nintendo, no hay otro en el mundo. Pero haber podido entrar sin dudas hubiese sido la joya de la corona. Hay una opción, si no consiguen entradas, que es a través de la aplicación, donde te permiten, creo, entrar una hora en el día, pero nosotros no teníamos internet y no lo hicimos, así que no sabemos exactamente cómo funciona, pero si vas y te quedas sin entrada, podés averiguar por esta opción, que seguro merece muchísimo la pena. Bueno, la verdad es que entre Disney y Universal gana por goleada, en temática, en profesionalismo, en atención, en todo. En Disney tuvimos un par de experiencias negativas, 2 juegos rotos, atención regular, los fuegos artificiales icónicos de Disney los cancelaron a último momento y bueno, en fin, no fue de nuestros parques favoritos, aunque sin dudas es hermoso también, pero Universal sería un parque al que volveríamos 1 y 1000 veces porque fue épico en todo sentido. Así que esperamos les haya gustado este video, déjenos en los comentarios cuál de los 2 parques les gustó más y por qué, y si les gustó ya saben, denle me gusta y suscríbanse al canal.